Dios le bendiga rica y abundantemente. Me traje el teléfono, pero está en modo de avión. Es que hoy hay mucho material y no quiero pasarme de la hora. Quiero ser fiel a la hora. Y el reloj de allí, que es el que me... Cuando yo eso puede que ni vea el teléfono. Así que si ustedes sienten que me estoy pasando, pues se quedan callados porque están de vacaciones la mayoría. Vamos al texto que yo quiero que se aprendan. Todavía estoy en la de que puede que en un momento se los dé para que los pongan en algún lado de su casa. Marcos 10, del 43 al 44. Marcos 10, del 43 al 44. Como vemos, yo sabía que me iban a faltar, porque es Semana Santa y la gente coge la santidad en otro lado, pero esto es parte del proceso. Así que pues podemos leer más. De los que nunca leen, pueden leer hoy en confianza también. Ok, ¿quién me puede leer los textos? El texto de supuestamente memorizárselo. Margaret. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Amén. ¿Quién más? ¿Quién? ¿Quién dijo yo? Son 3. Ella. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Uno más. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre nosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Amén. Amén. Hoy yo voy a dar un giro. No vamos a ir a Marcos 2. No vamos a ir a Marcos 2. Si se han preparado, pues lo lamento. El Señor me llevó a Marcos 11. No vamos a estar en la entrada triunfal. Es que, aunque ustedes no lo crean, se supone que los primeros 6 capítulos de Marcos los hubiésemos discutido antes de que llegara Semana Santa, pero no se preocupen, los discutimos después. Y vamos a estar hoy en Marcos 11. Hoy vamos a estar en Marcos 11 porque es parte de la Semana Santa. Y es como decía Emanuel, aunque sea Semana Santa toda la semana, esta semana debemos coger para concientizarnos de por qué verdaderamente es el sacrificio de Jesucristo. Y lo que vamos a estudiar hoy son días antes de la crucifixión y de las 7 palabras. Porque como el viernes el pastor tiene la prédica y yo no voy a llegar hasta allá, el Señor me llevó a la higuera estéril y me llevó a los cambistas del templo. Así que... Y creo que me llevó porque yo me lo disfruté. Y si yo siento que Dios me ministró, pues creo que es para todo el mundo. Y vamos a leer los versos del 12 al 13 primeramente. De Marcos 11, del 12 al 13. ¿Quién me lo lee? Hoy vamos a leer mucho. Marcos 11, 12 y 13 dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, esto refiriéndose a Jesús, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo,
Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Ok, vamos a una fotito que les traje. No cierren la Biblia porque esto es una higuera. Esto es una higuera. Sí. Y se ve bella. Pero al igual que la que tenía Jesús, no tiene qué. Higo. Y si se dan cuenta, el texto dice que no eran tiempos de higo. O sea, Jesús sabía que no era el momento de que el árbol diera higos, pero se veía hermosa. Vayan anotando esos datos, porque eso después trae otras connotaciones. Vamos un momentito. Cada vez que lea un texto me vuelves y me pones la higuera. Tú sabes, para que ellos se metan dentro del árbol y suban por medio del árbol y se sienten y vean que no tiene higo. Y vuelvan a su infancia. Vamos un momentito a Lucas 13, del 6 al 9. Ahí era que estaba. No, estaba en Marco. ¿Quién me lo lee del 6 al 9? Voy a necesitar voluntarios. Ok, Martita. Lo iba a leer Andrés, no hay problema. Si hoy todo el mundo quiere leer, yo los veo con ese deseo. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, para que inutiliza también la tierra. Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después. Vamos a la foto. ¿Cuántas veces había ido el dueño de la higuera a buscar fruto? Adriana, lo dijiste. 3. 3 veces pensó que le podía dar fruto. 3 años, por eso, cada año. Pero fíjate, sí, déjame ver si ese es el texto, que dice que no, que le dio otra oportunidad. Pero fue por 3 años a buscar fruto y no halló fruto. Internalicen eso. Y vamos a Deuteronomio 8, del 7 al 10. Martita ahora. Y va a mandar a Carolina del Norte, porque no le sé el nombre, pero ahí vamos. Del sur, es del sur. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Vamos otra vez al arbolito. ¿Qué significaba para el pueblo de Israel, según ese texto, la higuera? ¿Qué significa para el pueblo de Dios la higuera? Dámele el micrófono. Provisión, abundancia, bendición. Y en esos textos Dios le está diciendo al pueblo que les va a dar eso, ¿sí o no?
En Deuteronomio sí. En Deuteronomio sí. Ah, pero va a la higuera y no tiene fruto. ¿Por cuántas veces? Por 3 años consecutivos va a la higuera y no tiene fruto. 3 años. Esa no la había visto. Esa no la había visto. Pero fue 3 veces. Y Jesús fue 3 veces, siguiendo la línea del pastor, porque no lo había visto, 3 veces a Jerusalén en la época de Pascua. 3 veces. Porque él estaba buscando que la higuera, que el pueblo de Dios tuviese fruto. Sí, porque si usted ve a Jesús como lo veía yo, bendito, que él tenía esa pobre matita, la mandó a secar, pero es que había una razón detrás. Y tenemos que escudriñar cuál era esa razón. Ahora, si vemos en Deuteronomio 8:11, para que esa mata dé fruto, hay una condición. Vamos a ver ahí. ¿Cuál es la condición? Jenny me dijo que ella quería leer. Sí, yo la vi. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. Continúo. No, es hasta el 11. Ah, bueno, ¿quieres leer el 12? No, preguntaba. No, es hasta el 11. Ah, pues entonces para que la matita me dé fruto, para que Israel tuviera abundancia, que Israel tenía que hacer según ese texto. Obedecer. Obedecer. Por lo tanto, Jesús, ponme el arbolito de la higuera. Esto representa a Israel. En el momento que si nos vamos a la prédica del domingo, cuando él entra a Jerusalén, ellos no entendían el mensaje, porque su oído no estaba afinado a la voz de Dios. No había afinación, porque habían dejado a Dios por sus propios estatutos. Y el árbol no tenía fruto. Lo que pasa es que los llevo lento porque este árbol puede ser yo. Y miren que oré hoy para que el Señor me dirija. Porque a mí no me gusta hablar de ciertos temas, pero aquí vamos. Este árbol puedo ser yo. Y el Señor me ha visitado en varias ocasiones y no estoy dando higos. A ver, que no hay abundancia en casa. Verso de Deuteronomio 8:11. Hoy te voy a tener del tingo al tango, perdóname. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No dice Rebeca, cuida a Nitza. Individual. Porque es que por lo menos, yo sé que hay una, pero el Señor a mí siempre me ha hablado de que Él trata con el individuo. Y últimamente me está hablando más de cerca, cuídate de cumplir lo que Dios te mandó a hacer. Porque si no, puede que la higuera esté estéril. Vamos a Isaías 5, del 1 al 7. Preguntas, dudas, esto pueden comentar. Yo sé que yo voy despacito porque es que esto hay que... 5 del 1 al 7. Isaías 5 del 1 al 7. Sí, Adriana, pero déjame darle un break. La de Carolina del Sur, ¿cómo es que tú te llamas? Ajá. ¿Puedes leerlo? Ok, gracias.
Ahora lo entendí, no entendía. No, es Ahora. que los demás me entendieron porque ya me conocen, pero Mi no te hija me preocupes. entendió, pero yo no entendí. Ok, dale. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? ¿O va a ser? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Hasta ahí. Amén. ¿Quién me resume qué pasa en esos versos? ¿Qué está pasando en esos versos? En sus propias palabras, no me tiene que hablar de usted, me va a hablar de la viña. Explícate, porque no te entendí. Porque como quiero un resumen. No obedeciendo, siguiendo su intelecto, como no dio el fruto, le quitó el vallado para que se perdiera. Wow. Dios le quitó el vallado para que se perdiera. ¿Qué más? ¿Qué más vemos de esos textos? ¿Qué hizo Dios con Israel? ¿Qué? Dame el micrófono porque aquí parece que son pocos los que quieren hablar hoy. Lo educó. ¿En qué forma? Pues en su... Digo, Explícame. valga la redundancia, Es pues en su que enseñanza y en está la... como mi nieta. Voy a orar. Ok, ¿por qué voy a orar? Por todo. No, amplíame la contestación. Bueno, pues Fundamentala. lo que estoy entendiendo de Isaías 5 es como que pues le diste todo, le educaste, lo llevaste a la escuela, lo llevaste en el camino, le pusiste vallado, le echaste agua, le echaste nutrientes, le echaste de todo. Aquí te crecí, como estaba hablando, lo veo como en la comparación que estaba haciendo ahorita de Manuel, de yo y mi casa serviremos a Jehová, pero lo vi como instruir al niño en tu camino. O sea, le puedes dar de todo, de que crezca en los caminos del Señor, pero pues el fruto que den no depende de ti. O sea, depende de la mata al final del día. Por más que tú entiendas que va a dar un buen fruto, da el fruto, dio la uva silvestre, no dio la que tú esperabas. Pues la sueltas, la dejas y le quitas el vallado de esto, pues que haga lo que le dé la gana, como quien dice, le soltó la rienda y que sea lo que sea. No sé explicarlo. Sí, está bien, está fundamentado, está bien. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Qué entendió de esa ley? Está bien, lo que tú dijiste está bien. Lo que quiero es ver si todos entendieron o si alguien entendió algo contrario. ¿Que no lo entendiste? No, porque lo voy a coger ahora por pedazo. Jenny quiere explicar. La analogía. Voy ahora con eso. No es, ¿verdad? Pienso que sí, como dijeron, pero también lo veo como que a veces el Señor permite que quite el cerco de protección quizás en ciertas áreas de nuestra vida, para que nosotros nos demos cuenta de lo que estamos haciendo mal, para que tengamos que mirarlo a Él. Estamos, por ejemplo, aquí en la iglesia, nosotros lo tenemos todo,
tenemos la palabra cristocéntrica, nos explican, nos enseñan y nosotros a veces salimos y en vez de tomar las decisiones conforme a la palabra, las tomamos conforme a la carne. Y el Señor en su misericordia a veces nos deja que veamos lo que es no obedecerle para que vengamos al camino. Ujú. Vamos al verso 1 de Isaías 5:1. ¿Están bien? Lo que pasa es que yo quería el resumen para después desmenuzarlo. Pero lo más que me gusta, que me choca, es que se fijaron más que cuando le quita el vallado. Ok, antes de quitarle el vallado, que lo dañé. Lo dañé. Yo necesito un puntero un día de esto, porque es que yo le sigo dando y dando y dando, me creo que es la pizarra del salón. Ok, lo que él me lo arregla. Okay. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. ¿Quién es el amado? En el antiguo, no me vengan en el nuevo. Todavía Jesucristo no había aparecido. ¿Quién es el amado? Dios. Dios. ¿Quién es la ladera fértil? ¿Quién es la ladera fértil? ¿Quién es la viña? ¿Quién es la viña del Señor en el Antiguo Testamento? ¿Cómo? Israel. Israel. Si pudiéramos enumerar, antes de llegar al verso 4, lo voy a discutir ya mismo, ¿qué cosas el amado hizo para que la viña mirara hacia Dios? ¿Cómo Dios bregó con el pueblo de Israel? Uno lo sacó de esclavitud. Uno lo sacó de esclavitud. ¿Qué más? ¿En qué forma? No los abandonó en el desierto. Le dio provisión, los protegió, no los dejó solos. En el desierto. Ok, ¿qué más hizo Dios a través del Antiguo Testamento con el pueblo de Israel? Vamos a olvidar, no es que no lo olviden. Yo sé que Moisés tiene mucho, es que ustedes se concentran en Moisés porque es lo más que conocemos. Pero ¿qué más hizo Dios por el pueblo de Israel? Exacto, dame esa. Les puso los reyes adecuados, quitó el que no era y puso a David. Fíjate que y esa parte cuando yo la escribí hoy, dije, aunque lo desecharon a él. Ellos desecharon a Dios. Y Dios dijo, mira, vas a tener misericordia con ellos. No te preocupes, le dijo al profeta, no es a ti quien te rechazan, es a mí. El pueblo rechazó a Dios y aún en medio de rechazo, Dios le dio reyes, como el pueblo quería. Con Josué, ¿qué podemos decir que hizo Dios cuando estaba Josué al frente de Israel? Que todavía no era Israel, eran hebreos, estaban por el desierto. ¿Qué ocurrió con Josué? Además de que yo y mi casa serviremos al Señor. Y que conste que Josué no tuvo hijos y con todo eso lo dijo. ¿Qué pasaba con las conquistas de Josué? Fortaleció su fe. Perdió conquista. Una, porque el pueblo estaba en desobediencia. Y con todo eso Dios le mostró. Lograron conquistar a sus enemigos. Le dio de todo para que tuvieran abundancia. Vamos al verso 4 un momento. Léeme esa primera pregunta nada más. Melody, ¿tú me la puedes leer? Con sentimiento. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Te dije sentimiento porque yo veo ahí a Dios frustrado. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? Le di, vamos a lo que ustedes más o menos conocen, le di maná, le di codornices,
Me rechazaron, les di reyes. Hice que alrededor les di conquista. Los desterré, los volví a traer. Los protegí. ¿Qué más puedo yo hacer? Y cuando más Dios esperaba un fruto, encontró ¿qué? Según ese texto. Uvas silvestres. Uvas silvestres. Uvas silvestres. Ah, no cualquiera. Ni siquiera era apetitosa. Ni siquiera eran los sarmientos que encontró Josué. Eran las chiquititas. Vamos un momentito a Jeremías 8:3. ¿Es 8:3 o es 8:13? Sí, ese es el que va. No, es que yo hago las preguntas y yo las contesto, pastor. yo las hago y yo me las contesto porque después va y me pierdo. ¿Quién me lo lee? La pongo en diferente. Léelo, Martita. Y escogeré la muerte antes que la vida. Todo el resto que quede de esta mala generación, en todos los lugares a donde arroje yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Ajá, entonces, vamos un momentito, no se olviden de esta lectura, y vamos un momentito a Marcos 11, versículo 14, y me van a comparar esa lectura con la higuera. Si vinieron dormidos, hoy los puse a pensar. ¿Quieres? Vale. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás comas nadie, ¿verdad?, fruto de ti, y lo creyeron sus discípulos. Lo oyeron. Pero gracias a Dios que esa vista está mejor. Gracias a Dios lo oyeron, gracias a Dios que ya tiene mejor vista. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Qué está haciendo Jesús con la higuera? La está secando. Eso nosotros le llamamos ¿qué? Maldición. Están maldiciendo la higuera. Sin embargo, en Jeremías 8:3, volvamos a Jeremías 8:3. ¿Qué está haciendo el Señor ahí con el pueblo? ¿Qué? Desterrándolos, sacándolos como le hizo la higuera. Está perfecto. Maldiciendo. Maldijo. Miren, hermano, a veces es que es chocante, y para mí es chocante porque yo siempre predico un Dios de amor, un Dios de misericordia y un Dios de piedad. Pero hay un momento en que Dios dice hasta aquí. Por eso yo decía al Señor, ¿tú estás seguro? Eso no es mi tema. Pero Él los arrojó. Igual que la higuera no dio fruto. Pero lo hizo de primera intención. No. ¿Cuántas oportunidades le dio? 3. 3 oportunidades. Vamos a Mateo 23. Está bien, estoy en tiempo. Del 27 al 32. ¿Ah? Mateo 23. ¿Quién me lo lee?
Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. El 28 había que leerlo. Sí, ponlo. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hasta el 32. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Eran tan malvados como su papá. Ponme la higuera. Como ese texto, tú me lo puedes comparar con la higuera. Dime, Juan. Para que, al igual que él le dijo que ellos parecían sepulcros blancos por fuera, pero por dentro estaban podridos, pues la higuera se ve bien bonita, verdecita y robusta, pero no da... Y ellos estaban podridos y ellos no dan... La higuera no da frutos, porque están de la misma manera. Exacto. ¿Y exactamente a qué grupo se dirigió Jesús? Los fariseos. A los escribas y a los Y fariseos. escribas. A los que vivían dentro de ¿dónde? La sinagoga, Dentro los de la religiosos, sinagoga, los religiosos. de los religiosos, dentro del templo, dentro de los que decían que tenían el conocimiento de la palabra de Dios, pero estaban hermosos por fuera, pero sin fruto interno. Vamos. Yo no sé si es que están internalizando o están muy callados. ¿Ah? Pensando la desesperación que tenía que tener Jesús de todas las oportunidades que le había dado al pueblo y como quiera, no entendían. No entendían. Que ahí vamos a lo del domingo. Que cuando entraron a Betania, ellos lo que creían era, cuando él entró a Jerusalén, ellos lo que esperaban era un rey que los salvara en ese momento. Porque no entendían, porque estaban vacíos por dentro, completamente vacíos interiormente. Hermano, a mí lo que me preocupa de esto es que hayamos muchos de nosotros que nos veamos bien por fuera y que tengamos corazones vacíos de la presencia del Señor. Eso a mí me preocupa mucho. Me preocupa mucho. Porque ustedes ven de mí lo de afuera. Hoy vine de verde porque hoy vi a la reportera vestida de verde y yo dije, ay, me lo voy a poner de verde. Yo tengo un traje verde que hace tiempo que no me pongo. Y, ay, mira, bella. Pero ¿y por dentro cómo estoy? ¿Cómo me hallo? Estaré dando fruto. El Señor cuántas veces ha tocado a mi vida y ha visto mi higuera. Porque el árbol no te da fruto de primera intención. Miren, yo veía esto y tengo un arbolito de limón que ya yo le he picoteado tanto. Y yo le he dado como 7 años de oportunidad. Y cuando veía esto yo decía, Dios mío, ¿será que lo tengo que arrancar? Si te das cuenta en los textos exteriores, el Señor le quitó el vallado de protección. Les quitó la cerca de protección. Y a mí me compungió. Tal vez yo estoy mal. Pero ¿cuántos de nosotros, y estoy hablando general del pueblo del Señor,
estamos jugando a ser higuera y a vernos bien y que de momento Dios quite el vallado. Porque viene cada año a buscar un fruto y no lo halla. Y aquí estudiamos lo que son los frutos. ¿Tú querías decir algo? No. Y no lo halla. Y el Señor hace vallado alrededor de nosotros y alrededor de los nuestros y alrededor de nuestra casa. Pero tenemos que estar en obediencia a lo que Él pide de nuestras vidas. María, yo le dije al pastor, el mensaje de hoy es un poquito fuerte, pero no se lo voy a decir hasta que no esté allá al frente, porque después va y me sienta. Marcos 11, del 15 al 21. Y vamos a entrar un momentito al templo. Vamos a leer la lectura y después lo otro, ¿está bien? Mentira, lo voy a hacer al revés, porque si no, no me van a entender esto. Vamos a tener un videíto de 3 minutos. Yo quiero que usted lo internalice, lo escuche bien, porque le voy a hacer preguntas del video. ¿Por qué Dios requería de sacrificios de animales en el Antiguo Testamento? Dios requería el sacrificio de animales para proveer el perdón de pecados de manera temporal y para prefigurar el sacrificio perfecto y completo de Jesucristo. El sacrificio de animales es un tema importante que se encuentra a través de la Escritura porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios mató a los animales para proveerles ropa. Caín y Abel ofrecieron sacrificios al Señor. El de Caín no fue aceptado porque trajo fruto, mientras que el de Abel fue aceptado porque fue el primogénito de su rebaño. Después de que el diluvio retrocedió, Noé sacrificó animales a Dios. Dios le ordenó a la nación de Israel que realizara numerosos sacrificios de acuerdo a ciertos procedimientos prescritos por Dios. Primero, el animal debía ser sin defecto. Segundo, la persona que ofreciera el sacrificio debía identificarse con el animal. Tercero, la persona que ofrecía el animal debía infligirle la muerte. Cuando era hecho en fe, este sacrificio proveía el perdón de los pecados. Otro sacrificio requerido en el día de la expiación, descrito en Levítico 16, demuestra el perdón y la remisión del pecado. El sumo sacerdote debía tomar 2 machos cabríos como la ofrenda por el pecado. Uno de los machos cabríos era sacrificado en expiación por el pecado del pueblo de Israel, mientras que el otro macho cabrío era llevado y liberado en el desierto. La ofrenda por el pecado proveía perdón, mientras que el otro macho cabrío proveía la remisión del pecado. Porque entonces, ahora ya no ofrecemos sacrificios de animales. Los sacrificios de animales han concluido, porque Jesucristo fue el sacrificio máximo y perfecto. Juan el Bautista reconoció esto cuando vio que Jesús venía para ser bautizado. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él, y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Probablemente te estarás preguntando, ¿por qué animales? ¿Qué mal hicieron? Ese es el punto, ya que los animales no hicieron mal, ellos murieron en lugar del que ejecutaba el sacrificio. Jesucristo jamás cometió pecado, pero se dio a sí mismo gustosamente para morir por los pecados de la humanidad. Jesucristo tomó nuestro pecado sobre sí mismo y murió en nuestro lugar. Como dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. A través de la fe en lo que realizó Jesucristo en la cruz, podemos recibir el perdón. En resumen, los sacrificios de animales fueron ordenados por Dios, para que el individuo pudiera experimentar el perdón por sus pecados. El animal servía como sustituto, es decir, el animal moría en lugar del pecador, pero solo temporalmente, por lo que los sacrificios debían ofrecerse una y otra vez. Los sacrificios de animales cesaron con Jesucristo. Jesucristo fue el último sacrificio sustituto una vez y para siempre y ahora es el único mediador entre Dios y los hombres. Los sacrificios de animales presagiaron el sacrificio de Cristo a nuestro favor. La única base sobre la cual un animal sacrificado pudo proveer el perdón de pecados es Cristo, quien se sacrificaría a sí mismo por nuestros pecados, proveyendo el perdón que los sacrificios de animales solo pudieron ilustrar y predecir. ¿Qué aprendiste del video? ¿O qué te acuerdas del video? ¿Qué te acuerdas?
Dios mío. Bueno, yo entendí que usaban los animales porque eran puros, porque no tenían pecados. Al igual que Jesús, que era puro, tenía pureza, no tenía ningún pecado. Ok, ¿qué más sabemos del sacrificio? No, Dale. Ahí está, presenta el tabernáculo en el Antiguo Testamento, que pues antes, como dice Sadia, se sacrificaban animales, ¿no? Para buscar el perdón, y eso es en el Antiguo Testamento. Una vez en el Nuevo Testamento, obviamente Dios es el que es el cordero, ¿no? Y el que se ofrece como cordero y ya él deroga o vamos a ponerlo así, elimina lo que era antes el sacrificio de animales en el Antiguo Testamento, para él hacerlo y ya él mostrar también que no hay que hacerlo más nada. Ya él lo hizo, ya no hay que sacrificar más animales. Ya no hay más sacrificio. ¿Qué más? ¿Cuál fue? Ajá. Que tiene que haber derramamiento de sangre. Que tiene que haber derramamiento de sangre para cubrir el pecado. ¿Cuál fue el primer sacrificio que se ve en la Biblia? Abraham. Para mí es importante. Bueno, Abraham iba a sacrificar a Isaac, que no se logró. No. Ok, está bien. Va bien, pero va más allá. Es que yo lo aprendí hace unos años y yo dije, wow, nunca había visto este punto. ¿Quién más? En el Edén, el primero que da ejemplo de que hay que sacrificar para cubrir el pecado fue Dios. Porque cubrió al hombre y a la mujer cuando estaba, estoy desnudo, con piel. Y para que hubiese piel, tenía que haber muerte. Por lo general lo vemos como dice Juan, después que salen del Edén. Y de hecho, si entiendes eso, puedes entender por qué el sacrificio de Caín no fue aceptado. Porque el primero que dio ejemplo de que tenía que haber derramamiento de sangre fue Dios. Y antes de que me diga, pero él lo que tenía eran frutos, pero él pudo haber hecho un cambio con el hermano, dame una oveja y yo te doy fruto. O sea, él pudo haber obedecido desde el primer momento. O sea, con Dios no se negocia. Él plasmó que tenía que ser con derramamiento de sangre primero que nadie. Primero que nadie. ¿Qué más? ¿Qué más aprendimos de ahí? Dale el micrófono. Estoy dando un brinco para entender la tipología de la cruz, porque he dado 4 asignaciones con esto. La piel, para que tú puedas utilizar una piel, tienes que matar al animal, significa muerte. Y la muerte sacrificial, para darnos vida, la hizo Jesús en la cruz del Calvario. Desde ese inicio ya estaba plasmada la cruz en la tipología, que le he dado de las 4 tipologías de lo que es la cruz. Lo puedes ver desde ahí hasta Cristo. Amén. Amén. ¿Qué más? Y también antes, para Dios comunicarse con el pueblo, no existía el Espíritu Santo ni nada de eso, y pues Él se le aparecía en forma de Él mismo directo al pueblo. Una vez pues Jesús muere, que hace el sacrificio, que viene el Espíritu Santo, pues ya uno tiene conexión directa y no hacen falta esos rituales que habían antes para conectarse con Dios, sino que ahora uno directamente puede hablar, cada uno de nosotros puede hablar directamente con Él. Cada uno de nosotros puede hablar directamente con Él. Ya no se necesita ese sacrificio porque el sacrificio perfecto fue Jesucristo. ¿Qué más ¿Qué más aprendimos de ese? Sí, aprendieron. ¿Qué más recordamos de ese? David, el mío, David. Voy por ahí. Cuando seas tú, yo digo González. Que los sacrificios tenían que ser con fe. Con fe, tenía que haber fe. ¿Y qué me pueden decir de los 2 machos cabríos? Ajá, Emanuel. No, antes de eso. No vamos para allá. Lo que pasa es que yo entiendo que Dios te pide ahora otro tipo de sacrificio. Ya no hay que hacer un sacrificio porque obviamente el sacrificio perfecto lo hizo Dios en la cruz del Calvario, ¿verdad? Pero Dios sí nos pide un sacrificio. Y es algo que nos cueste. Yo creo que la misma teoría, porque si escogen animales por X o Y razón, la Biblia lo estipula, pero parte de lo que yo entiendo que es sacrificio es algo que
era difícil de conseguir. Era un macho, una cabrita bien bonita, ¿verdad? Perfecta. Eso era un trabajo. Era algo que, cónchale, conseguí algo bien bonito, tengo que sacrificarla para que me cuesta. Como hoy en día, a pesar de que ya Dios hizo el sacrificio en la cruz, ¿qué sacrificio nosotros le tenemos que dar a Dios? ¿Por qué nosotros ayunamos? Eso es un sacrificio. Nosotros nos privamos, ¿verdad?, de comer ciertas cosas. Porque estamos diciendo a Dios, yo te entrego este deseo que me duele, que siento en mi cuerpo que me estremece, pero te lo dedico a ti. Eso es un sacrificio. Entonces, básicamente ya no tenemos que hacer un sacrificio, como dice Laureano, en el Antiguo Testamento, de quizás matar un cabro, una gallina o dedicarle, pero sí tenemos algo más que darle. Y yo creo que ese es el enfoque de la muerte de Jesús. Es que ahora, ¿qué nosotros como cristianos le vamos a ofrecer a Dios? ¿Qué sacrificio de alabanza, qué sacrificio de vida nosotros vamos a estar dedicando a Dios? Así que yo creo que eso es lo fundamental en lo que es sacrificio. Y lo veo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Otra cosita, antes de que, y le iba a hablar y no me vieron, cuando hay la Biblia, y estamos hablando de fruto de espíritu, nosotros como cristianos, el pueblo, hay muchas personas que no tienen fruto de espíritu y están moviendo masas, como pastores, cristianos, músicos, y lo tengo que denunciar porque es algo que nos está afectando el testimonio de los cristianos. No sé si usted va a predicar o ha predicado a alguien, ay, no vengas tú otra vez, porque la gente ya está harta de ver personas que se paran en un altar, decir que son cristianos, pero no dan fruto, ni testimonio. Yo quería, y perdona que te coja el punto, voy a entrar a un tema controversial, si tienen dudas, vayan donde el pastor. Pero que tengo que tocarlo. Hay un pecado en la Biblia que dicen lo tenía aquí porque lo guardé. En Proverbios. Dice así en Proverbios 6, 32, 35. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, y el que tal hace heridas y vergüenza hallará. Y su afrenta nunca será borrada. Es verdad que Dios te restituye. Cuando tú cometes adulterio específicamente, no sé qué tiene ese pecado, que Dios no tranza. Dios te perdona, Dios te restaura. Pero cuando uno es y yo sé que me salgo un poquito, pero quiero que coja la idea completa. Los pastores tienen que tener un testimonio irreprensible, dice Tito. Entonces, no todo el mundo puede ser pastor. No sé si usted me entiende. Si usted sigue o ve un pastor que cometió adulterio, dejó a su mujer y sigue pastoreando, eso no está correcto. No estoy juzgando a nadie, pero lo dice la palabra de Dios. Es un tema que no nadie habla. Tú dices mientras él era pastor. No. Te voy a leer Tito. Le hablo estamos hablando de fruto de espíritu. Estoy preguntando eso. Sí, no. Cuando uno habla de fruto de espíritu, hay personas que no deben estar en el poder o en un puesto como pastor o como líder. Porque Tito, voy a leerlo, Primera de Timoteo 3:2. Dice, el pastor o obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Y por ahí habla, ¿verdad? Un poquito más. Eso quiere decir que el pastor debe ser irreprensible, que nadie pueda señalarlo, y menos por el pecado de adulterio. El pecado de adulterio, la Biblia dice que no se borra. Dios te perdona si te restaura. Pero, ¿cómo evaluamos el fruto del Espíritu en un líder? Usted tiene que tener discernimiento de espíritu y un discernimiento que está aquí en la palabra del Señor. Y yo creo que nosotros como cristianos y las personas no cristianas tienen que tener la teoría bien para poder tener un buen retroalimentación de la palabra del Señor de los líderes. Es bien importante, fruto de espíritu. Hay gente que no puede dar fruto de espíritu. No están conectados. No están conectados a... No tú, que ellos no están conectados a la vid, no están conectados al pámpano, que lo dimos aquí.
Es que me traíste algo que iba a traer ahora, pero no hay problema porque ahora lo podemos ampliar. De la misma película, wow, ni que yo les hubiese traído un movie night. De los 3 minutos que vimos de película, él da 3 características que tenía que tener ese animal. Y le digo animal porque quiero aclarar. De acuerdo a tu estatus social, tú ofrecías el sacrificio. Por eso es que vas a ver que hay gente que ofrecía palomino. Exacto, de acuerdo a tu estatus social, porque era lo que tú podías comprar. Porque para entrar a los cambistas del templo tenemos que tener eso claro. Ahora, hay 3 cualidades que nos da esa película que yo creo que se les pudo haber olvidado. Que le hemos dicho ya, sin defecto. No podía ser visco, no podía ser paticojo, no podía ser que le faltara un canto de oreja. Elemental me quedó Watson, porque no podía ser sin defecto. Porque tenía que ser un sacrificio puro. Es un sacrificio puro, pero ¿por qué? Sí, para el Señor es lo mejor. ¿Pero qué representaba ese palomino o ese cordero? Economía, ¿qué más? Es un sacrificio para el Señor, tiene que ver con la economía, pero representaba ¿qué? ¿Es tipo de qué? Bueno, del pecado, ¿no? Vamos por ahí, pero ¿quién me va a libertar del pecado? Bueno, Dios. Jesús. Es tipo de que estoy anunciando de que va a venir uno que va a derramar su sangre para libertarme, no de Egipto, porque esto era en tiempo de Pascua. ¿Y la Pascua qué significa? ¿Qué era la Pascua para el pueblo judío? Yo sé que muchos no lo saben, lo estoy haciendo adrede para que tengan los conceptos, porque aunque ustedes no lo crean, yo el domingo me di cuenta que han aprendido mucho, porque me entendieron muchas cosas del mensaje y yo lo recibí arriba. Por eso es que soy tan incisiva. Vamos a ver, ¿qué era la Pascua? ¿Qué se conmemoraba en la Pascua? ¿El qué? La liberación del pueblo de Dios de Israel. Y esa noche se comió cordero. Por lo tanto, el cordero, el palomino, tipificaba a Cristo. Tenemos que tener eso claro. Porque no me podías traer uno cojo. Porque estabas diciendo que tu Dios era cojo. Visco. Estás diciendo que tu Dios es visco. Tenía que ser perfecto. Porque el que se iba a entregar era ¿cómo? Perfecto. Ahí tenemos la primera cualidad. La segunda, que ahí viene creo que por ahí fue que lo trajo Emmanuel. Tenía que haber, yo sé que no lo trajo por ahí, no lo trajo con esto, pero sí. Tenía que estar el animal identificado con el dueño. Tenía que haber una relación. ¿Y por qué digo que viene por el lado de Emmanuel? Porque que uno tenga que entregar ese animalito duele. La perra de casa está enferma. Y a aquel se le ocurrió decirme que la durmiera. Y yo, no, se va a morir cuando yo quiera, cuando Dios quiera. No la entrego. Y es una peja. Tiene sus chichones de cáncer, pero allí se queda conmigo mientras no llore. No la puedo entregar en sacrificio. No es pura. Pero hay una relación entre el animal y yo. A nivel de que hubo momentos en que yo no quería viajar porque la pesca no come si yo no estoy al lado de ella y no estoy mintiendo. Porque hay una relación. Por lo tanto, ese sacrificio tenía que tener una relación, que es por donde él viene. Que estoy sacrificando. Y lo otro, yo no puedo decirle, no, porque él la quiere igual. Vamos a poner a otra. Yo no puedo decirle a la esposa de mi hijo, mátala tú. Tengo yo que llevarla al altar del sacrificio.
El dueño la tiene que llevar al altar del sacrificio. Emanuel no puede entregar las cosas que yo le tengo que entregar a Dios. Lo traje porque como tú trajiste el ejemplo, por ahí es que voy. Yo tengo que entregarlo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Pues entonces ahora sí podemos entrar al templo para entrar a ver por qué Jesús se enoja. Vamos a Marcos 11 del 15 al 21. Hilda, ¿tú me lo puedes leer? Gracias. Ella dijo que sí, yo sabía que ella quería leer. Ella se fue para allá atrás para que yo la mandara. Dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Ok. Basado en lo que acaban de aprender del Cordero, o de recordar o de refrescar, porque a veces lo sabemos y lo tenemos acá atrás y hay que traerlo al consciente. ¿Por qué Jesús toma la actitud de tirar las mesas? ¿Por qué tú crees? Fundamentamelo. Porque dejaron entrar a los ladrones, a la gente que no merecía, que no estaban limpios, que no eran puros, que no tenían ninguna relación a su templo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué estaba pasando en el atrio? Porque le iba a traer la foto, pero lo dejé. En el atrio de los gentiles. Dime, hermana. Que estaban vendiendo los sacrificios. Estaban vendiendo, venían de lejos, estaban vendiendo los sacrificios. Y para decirte más, estaban paticojos, tuertos, sin oreja. Esto es lo que hay. Te lo lleva y a un precio grandísimo. Por eso es que se llama. De hecho, la moneda era de ellos, no era cualquier moneda. Habían hecho en vano lo que era en realidad el llevar el sacrificio al Señor. Era un negocio. Exactamente, era un negocio. Y a lo mejor le levantabas la patita y por aquí tenía una infección, porque no la habían cuidado, porque las ovejas son bien cuidadosas, hay que tener un montón de cosas de cuidado. Ellos venían de lejos. Y yo no sé si a lo mejor de lejos el Señor le permitía comprarla, pero ok, cómprala, pero sin defecto. Entonces, ¿por qué nosotros le damos las obras al Señor? Porque el Señor puede virar nuestras mesas, de nuestras casas, de nuestras vidas. Hay que darle excelencia al Señor, que nadie nos pueda señalar, que nadie nos pueda señalar. Y vamos
Me quedan unos minutitos. Vamos un momentito, vamos al verso 20, de ahí mismo. Porque ahora les voy a unir la higuera con el templo. Y dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado. Como tú, desde la raíz. Y yo sé que les estoy haciendo unas preguntitas un poquito, porque ya ustedes están de leche. Están ya un poquito de vianda con leche. ¿Cómo tú me relacionas ese texto con lo que acaba de ocurrir en el templo? Te lo parafraseo. La higuera se secó y la higuera es tipo de Israel. Y el templo estaba ofreciendo falsos sacrificios. Entonces, ¿por qué el Señor, qué relación tiene la higuera con lo que estaba pasando en el pueblo de Dios? ¿Quién me puede decir? Hermano, no se la puedo decir yo porque no aprenden. Tiene que salir de ustedes. Where is that king? ¿Estaban muertos espiritualmente? Estaban muertos espiritualmente. Por eso el Señor seca la higuera, tipo de que ya me cansé de trabajar con ustedes. Y ahí está fuerte porque ahora Dios con quien está bregando es con el pueblo gentil. Dios dejó a un lado al pueblo de Israel. No es que lo dejó de amar, es que mira ya, he venido 3 veces y me has ignorado. Y me has ignorado. Es fuerte porque lo tenemos que aplicar a nuestras vidas como seres humanos. Como nuestra relación con Dios. ¿Qué sacrificio, como traía ahorita Emanuel de alabanza, yo le estoy dando al Señor? ¿Qué yo estoy entregando? ¿Qué cosas sin defecto yo le estoy entregando al Señor? Ponme el arbolito para ir redondeando, por favor. Y va a volver a Lucas 13. Vamos un momentito a Lucas 13, del 6 al 9. Y después, vamos específicamente al 7. Vamos a leer el 7. Nada más. ¿Quién me lo lee? Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? No solamente nos está dando fruto, ahí donde está esa higuera, yo puedo sembrar a alguien que dé fruto. Porque nos gusta hablar del amor de Dios, pero Dios nos está hablando para mí fuerte. Yo no sé si es conmigo nada más, pero a mí fuerte. Vete, estoy pendiente a no. Basado en lo que aprendiste, ¿qué tú has aprendido hoy sobre la higuera, sobre el templo, sobre tu sacrificio? ¿Aprendiste algo de esta lección hoy? Y estoy preguntando para que contesten. No es retórica. Y después Juan. A mí me llamó la atención cuando dice que el sacrificio, o sea, lo que sacrificabas, tenía que ser algo que estuviera relacionado contigo y cómo, o sea, es fuerte porque tú dices, pues lo primero que pensé es, pues tú coges una ovejita y no te encariñas mucho, y está bonita, perfecta, pero cómo buscaron la forma de no hacer el sacrificio realmente de corazón, cómo buscaron la tangente para obedecer a Dios. Y eso mismo hacemos muchas veces cuando Dios nos manda a hacer algo y buscamos el acomodo
para no hacerlo exactamente como Él quiere que lo hagamos, sino en nuestro intelecto, como nosotros pensamos que lo podemos hacer sin que nos duela o sin que haya un sacrificio. Tienes toda la razón. Acuérdense que esa es la opinión de ustedes y mientras esté bien fundamentada, tienen razón, yo no puedo decir que no. Pero te pregunto, si yo lo acomodo a mi manera, ¿estoy obedeciendo a Dios? No, es desobediencia y entonces por eso se seca, porque al final no es verdadero, es un sepulcro emblanquecido que está dando apariencia de obediencia, pero en el corazón no obedece. Puedes poner la fotito, porque voy a cerrar ya mismo. ¿Alguien más que aprendió algo de la lección de hoy? Yo. La verdad que el tema me gustó mucho y es más profundo de lo que quizás me gustó mucho, la verdad. Yo creo que el sacrificio que más uno le puede dar a Dios es pues, la obediencia, ¿no? El leer la palabra, estar ahí tratando de llevarle la palabra a otros todos los días, no un solo día, o no de vez en cuando, y obedecer lo más posible. Yo creo que ese es el mejor sacrificio que uno puede ir, de todo lo que puedo hacer es ese, ayudar a los demás y pues empezando por su propia, obviamente su propio casa, ¿no? Su ministerio, que su familia y eventualmente a otro. Pero tratar de ser lo más parecido a Jesús que uno pueda. Amén. Licha, te quería... Ella quiere hablar, deme un brequecito, pastor. Aprendí que si no tenemos la obediencia de Dios, podemos quedar estériles del Espíritu. Pastor. Ajá. No, quería decirle con respecto a ese versículo, Adriana ya. Y yo creo que... De lo que aprendí hoy es como que, como siempre yo, por lo menos yo lo digo, a un carro tú no puedes echar agua porque no corre. O sea, no podemos llenarnos de algo que no sea la palabra de Dios o de Dios, porque el cuerpo no corre. Fuimos hechos a semejanza, o sea, a su imagen y semejanza. O sea, nuestra tierra fértil tiene que ser la palabra. Para nosotros poder echar fruto, ¿verdad? No, quizás yo, como leí los otros días, perdóname si te hablo de Dios y no soy el mejor ejemplo, pero debemos de siempre que nuestra tierra fértil sea la palabra, que sea orar, que el abono sea orar, que buscar la palabra, congregarnos, porque al final del día también mucha gente puede decir, por esta semana van a la iglesia y qué sé yo qué, y el resto del año no se congregan. Y para mí, ¿verdad? En mi experiencia personal, congregarse también ha sido parte de esa tierra fértil o ha sido parte de ese abono o de ese buscar de Dios, en el sentido de que cuando tú te siembras un campo de café o de guineo o lo que sea, tú no ves una matita, tú ves un montón. Cuando tú siembras, tú ves un campo lleno de siembra. O sea, que lo que me llevo por lo menos yo de este mensaje de hoy es que quizás la higuera estaba solita y por eso no daba fruto. Y pues en ese sentido, pues también el estar juntitos, como dice la pastora, o carboncitos más juntitos, también dan ese fueguito, ese calorcito. Así que pues me llevo eso, que la tierra fértil es la palabra y que debemos de estar más juntitos. Amén. Nada, quería decirle brevemente para añadirle el conocimiento de ustedes. 3 años, dice aquí Lucas 13, dice, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto a esta higuera. La higuera es Israel. Y 3 años justamente se cumple exactamente en el momento de Dios, cuando empiece la batalla del Armagedón, que está próximo a ocurrir. Entonces, no voy a sacar la cuestión del número de la relación de años, pero sepa que el cumplimiento es 3 años, porque 3 años, y son las 3 partes constitutivas del reino de Dios, Hijo y Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son 3. Y 3 años para el cumplimiento del propósito de Israel. Y la batalla del Armagedón marca el tiempo escatológico preciso determinado por él para redimir a Israel. Por eso estamos en la gracia y el tiempo de la gracia para la redención de los gentiles, que somos nosotros, que precisamente esta madrugada de ayer, de hoy, lo discutimos con el libro de Romanos. Ahí está. Fíjense la coherencia, y aprovecho, la coherencia de la clase que nos está dando Nixa versus la coherencia de la lectura de las oraciones de madrugada. Y que yo no entro en oración de madrugada. Pero fíjese la coherencia exacta. Mira, y cuando usted mira el hilo, es un hilo. Y así es todo, un hilo de sangre desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo dejo ahí para que termine. Sadia quiere decir algo.
Es que me causa duda, no sé, porque como dice, córtala para quien utiliza también la tierra. Es como que entre el trigo y la cizaña, saca la cizaña, cultiva el trigo, pues saca entonces todo lo que es de tu pasado que no sirve y empieza con lo nuevo de Jesucristo. Amén, también puedes verlo desde ese punto. Hermano, voy a redondear ahora y voy a cerrar. Israel era el pueblo de Dios. Dios le dio abundancia. Dios lo añoñó, Dios lo cargó. Pero cuando tuvo que decirle, hasta aquí llegaste, hasta aquí llegaste. Y eso a mí me llevaba a reflexionar. Tal vez por muchas cosas que estoy viendo, que no las voy a traer a colación ahora, que me ha llevado a pensar y a meditar. Hay momentos que Dios nos puede decir a nosotros, hasta aquí llegó tu tiempo. Y no estoy hablando solamente de tu tiempo, de que te va a desechar, porque Dios cuando hace un juicio, lo hace por amor para que la gente reaccione. Pero hay momentos en que Dios tiene un hasta aquí. Y a veces nosotros como pueblo de Dios abusamos de las misericordias del Señor. Y lo tengo que traer porque así me lo trae el Señor, porque yo no soy persona de esto. Cuidémonos de no estar jugando con Dios. Porque yo pienso que pronto puede venir un ay. Le ha tocado a otros países, que nos toque a nosotros no es nada. Pero si estamos en el centro de la voluntad de Dios, Dios va a guardar lo suyo. Y si tú estás dentro de la voluntad de Dios y en ese momento es tu momento de partir, fine, yo no tengo problema con eso. Pero que Dios no venga a visitar tu viña año tras año y te esté pidiendo algo y no le estemos dando lo que el Señor nos está pidiendo. No estoy juzgando a nadie, porque si usted viene y me cuenta su historia, yo le voy a pasar la mano. Yo le estoy diciendo lo que yo entiendo que le tenía que decir de parte del Señor. Dios quiere que andemos como Él quiere, no como nosotros queremos. Y los juicios vienen sobre la tierra. Que Dios nos encuentre haciendo su voluntad. Nos ponemos de pie. En pie, pues la palabra correcta es en pie. Señor, aquí estamos. Queremos ser higuera que dé fruto. Quizás nos has visitado en muchas ocasiones y nos has pedido y nos hemos hecho oídos sordos a tu voz. Abre nuestros oídos espirituales en esta hora. Que no sigamos indiferentes ante tu palabra, que no sigamos indiferentes ante lo que tú, oh Dios, nos estás pidiendo. Primero que nada, perdónanos. Perdónanos porque no hemos escuchado, no hemos querido hacer lo que tú quieres que hagamos. Dirige nuestro camino. Límpiame, límpiame, límpiame de mi maldad. Escudriñame en lo profundo de mi ser. Y yo sé que en nosotros hay camino de perversidad. Por eso hoy guíame hacia el camino eterno. Que hoy, si tú vienes, yo pueda, Señor, verte cara a cara, porque tú me has limpiado de todo pecado. Que pueda, Señor, apreciar el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. Tráenos conciencia de la seriedad de lo que es andar en tus caminos, Padre amado. Espíritu de Dios, visítanos como nunca antes y endereza nuestras vidas. Hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. El pastor con ustedes. Vamos a despedirnos, pero quiero pedirle que oren e intercedan por Puerto Rico. Es necesario que intercedamos por nuestra isla. De madrugada, Él nos dijo que hay un ay. Y me mostró y yo me tranqué la garganta y no pude hablarles más. Lo que vi fue catastrófico. Y lo que vi es en la isla de Puerto Rico. Pero si nosotros intercedemos
y nosotros nos humillamos, cójase 2 de Crónicas 7:14, apréndase esa oración, hágala de madrugada y pídale a Dios y humillémonos todos en ayuno y oración, porque Dios escucha nuestras oraciones. Que Él tenga que limpiar lo que tenga que limpiar, claro que hay que limpiarlo, pero si el pueblo de Dios entendido no se humilla, entonces ¿dónde estamos nosotros como hijos de Dios? En Nínive iba a ser destruido y a pesar de que Jonás era un cabezón, Dios siempre le dio la oportunidad y Nínive no fue destruido. Aquí hay mucho más rodillas que en Nínive, que no ha doblado rodillas ante los Baales y que están metidos con Dios. Hay muchas iglesias podridas y lo sabemos. Muchos altares equivocados, lo sabemos. Pero también habemos otros que hemos pagado el precio de servir a Él en espíritu y en verdad y sabemos que por causa de unos cuantos de nosotros, Dios tendrá misericordia de esta isla. Así que hagamos nuestro trabajo y a Dios daremos la gloria. Amén. Amado y eterno Redentor, en esta noche del Señor te damos gracias por la oportunidad que tenemos de congregarnos, de unirnos, de poder clamar a ti, reconocer tu bendición y reconocer, Señor, que toda buena dádiva proviene de ti, que eres el Padre de las luces, que tú no tienes sombra de variación ni mudanza alguna y que tú no has olvidado ninguno de tus atributos para bendecir a tu pueblo. Así que hoy unánimemente juntos clamamos por Puerto Rico, que es nuestra área y vínculo testimonial por donde pisamos día a día, para que tu misericordia arrope esta isla. Ayúdanos a entender cada vez más tus propósitos y saca lo que no sirve de aquí, pero preserva lo que a ti te agrada. Así que, Señor, gracias por esta oportunidad. A ti daremos toda gloria y toda honra. Revélale a tus hijos lo que ha de acontecer y úsalos para tu gloria y para tu honra. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, que tengan un hermoso día.